tengo artritis hace 27 años. Empezó mi artritis por un dolor que tenía en el hombro que no me pasaba. Y realmente pasé por algunos médicos y no tenía alivio para nada. Me hicieron exámenes, todo eso. Fui dirigida hacia el Seguro Social, pero entonces solamente había el Voltaren y la prednisona, que eso realmente no me ayudaba en nada. Le digo así, fui particularmente a otros médicos, medicina natural, bueno, de todo, y no encontré el alivio, no había alivio realmente. Y así pasaron los años, ¿verdad? Y realmente uno se siente mal, se siente, no sé cómo decir, o sea, triste. Yo me sentía muy triste porque no me parecía, no sé, normal, no sé si lógico que esté viviendo con tanto dolor. Y yo no sabía qué hacer, ya no sabía qué hacer. Y hasta ahora les digo, a veces sí me entristece, aunque he tenido que aceptar, porque uno tiene que aceptar muchas cosas en la vida. A veces me entristece un poco el pensar en que ha sido más dura de lo común en mi vida, por el dolor constante que he sufrido. ¿Qué puedo decirle? Solo me invadió mucha tristeza. También un poco de ira. Sí, tenía también ira porque decía, bueno, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué a mí? Y bueno, pues ya fue pasando la ira, pero quedó un poco la tristeza. Pero como ya ahora me siento mejor, ya no está mucho la tristeza, sino ya me siento bien. Gracias a Dios sí me siento bien. Eso sí que es terrible. ¿Qué le puedo decir? Pero ahí, entonces mi hijo tenía 1 año, ahora ya tiene 28 años. Entonces le digo, cuando ya empecé con esos dolores y mi incapacidad por hacer las cosas de casa, por atenderle a mi hijo, a mi esposo, realmente sí, el matrimonio estuvo ya a punto de terminar. Porque mi esposo ya se cansó de llevarme a todas partes y no había un alivio, ni siquiera un alivio, peor aún, una cura, no digamos así, ¿no es cierto? Entonces le digo, mi hijo también estaba muy descuidado, ¿no? Porque yo no podía cambiar, no podía, por ejemplo, los niños que van por aquí, que van por allá, yo no podía. Porque llegó un momento, como yo comentaba, llegó un momento en que realmente yo no podía ya andar. No podía estar sentada, no podía estar parada, no podía estar de lado, de otro lado, de espalda, boca abajo. Era imposible. Entonces, le digo, ya mi esposo era solamente un ser que venía, un rato y después se iba. Y mi hijito nomás era correteando por aquí y por allá. Pero yo veía un programa en la televisión en donde se hablaba de milagros. Yo soy muy creyente. Entonces fue que cuando yo vi ese programa decía, ¿cómo me gustaría curar? ¿Cómo me gustaría? Entonces, y así pasó el tiempo y bueno, yo tenía aquí muy deformado aquí. Y él no podía ni siquiera toparme. Bueno, la cuestión es que un día le pedí a mi hijo que trajera las chompas para cubrirme porque no podía traer otra cosa, era muy pequeño. Y no sería en 5 minutos que entonces yo me levanté y ya no me dolía nada. Veía mis manos y mis huesos y estaban todos no se había olvidado uno solo de arreglarse, de ponerse en su lugar. Me acuerdo que salí yo por la puerta de la cocina y veía el cielo de otro color. Las montañas por fin eran verdes.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces, yo di gracias a Dios, di gracias a Dios. Así es. Y siguió pasando el tiempo, me sentí bastante bien, pero después de un par de años nuevamente volvió. No sé la causa, porque en este momento que yo les cuento eso no es cuestión de decirles, tal vez crean en yo soy católica, cristiana, lo que sea, no. Yo solamente sé que hay un Dios y que para Él todo es posible. Va más allá de lo que uno puede entender. Eso es lo único que sé. Bueno, entonces como les digo, volvió nuevamente la artritis, pero ya no volvió tan agresiva como antes. Entonces, bueno, empecé ya a ir al seguro, que ahí empezaron a dar la nueva medicación biológica, que me ha ayudado bastante. Sí, realmente sí he podido tener una vida digna. Y yo escogí eso, tener una vida digna, y Dios sabrá hasta cuándo. ¿Será corta o más larga? No lo sé. Pero trato de vivir bien cada día. Yo misma, claro, yo misma, porque lo que yo no puedo, como les digo, motivarme por mis hijos. O sea, claro que bonito es tener hijos y todo eso, y que bien que los hijos estén al lado de uno, todo. Pero lo que yo digo es que ellos algún momento van a hacer su vida y ya están haciendo su vida. Entonces yo tengo que motivarme es por mí misma, porque yo quiero vivir un poco más de tiempo, quiero sentirme bien por mí misma. Todo tiene que ser por uno mismo primero. Y luego que bien, si estoy bien, mis hijos también me dicen, bueno, mi mamá está bastante bien, entonces, pero primero es uno. Uno tiene que sentirse bien con uno mismo. Cuando, por ejemplo, así hay alguna inflamación, ¿no? Yo misma me empiezo a fregar, me vendo, me pongo alguna crema para el dolor, para la inflamación, y así me voy vendando en los lugares que me duelen. De ahí, en cuanto a algo especial en mi casa, no. Yo en realidad como de todo, exceptuando carne roja, porque eso mi cuerpo mismo no quiere la carne roja. De ahí todo, frutas, verduras, y, sí, una comida normal, sencilla, pero no muy condimentada. Eso es todo. Me cuido un poco también del frío, porque últimamente también estoy un poco, se me agravó un poco me imagino que mi sistema inmunológico se ha disminuido y tengo problemas ahora de pulmones y un poco de riñones, pero bueno, mejor no quiero pensar. Pero sí me cuido un poco. Mi sueño. Es que, bueno, conforme pasa el tiempo uno va cambiando. Cuando uno es adolescente, joven, ya a la edad madura, yo puedo decirle que mi sueño es vivir, solo eso, es vivir, es sentirme bien, mientras pueda trabajar, mientras pueda caminar, camino, porque yo doy mucho valor a las cosas. Por ejemplo, el caminar para mí hubo un tiempo que resultó casi completamente imposible, entonces uno valora eso. Por ejemplo, también les comentaba de que yo tengo el problema del síndrome de Sjögren. Entonces les decía que el síndrome de Sjögren consiste en un resecamiento de las mucosas. En mi caso es muy severo en ojos y boca. Entonces yo me ponía a pensar cuando tenía así una recaída y yo no tenía saliva. Uno no puede hablar. Sin saliva realmente uno no puede hablar. Y entonces yo digo, las personas realmente no se dan cuenta de esas cosas que se pueden decir normales y que si pasa alguna cosa así, realmente es muy fuerte, ¿verdad? Eso.
pues sería algo muy bueno, porque tal vez todo el mundo quisiéramos, o sea, todas las personas que tienen artritis quisiéramos tener un lugar donde reunirnos, porque vamos a reunirnos con personas que realmente nos comprenden, que si le decimos, ¿sabes qué? Me duele esta parte, nos van a decir, sí, yo te entiendo, ¿cómo estás? O si psicológicamente a veces también uno también flaquea, también decir, no, ¿sabes qué? Ánimo. O sea, yo pienso que sí sería excelente, porque primero nos reuniríamos, luego nos daríamos entre nosotros mismos una mano, decirme esto me hizo bien, ¿qué te parece esto otro? Y bueno, y uno conversando también como que se desahoga un poco, y más aún si es que hay poca atención médica o si hay una piscina, por ejemplo, sería lo ideal, porque no hay. Bueno, yo podría decirles que no perdamos el ánimo, porque hay un dicho que dice, amor perdido, algo perdido, dinero perdido, nada perdido, ánimo perdido, todo perdido. Entonces, sí les pido que nos demos ánimo, y creo que justamente para eso quisiera, ¿no? Una parte quisiera que esta fundación sea para eso, para poder darnos ánimo entre nosotros, porque ¿quién más nos va a ayudar sino entre nosotros mismos? Y adelante, hay que seguir adelante sin miedo, hay que perder el miedo, y tampoco uno puede perder las ganas de vivir, a pesar de lo que sea. No perdamos las ganas de vivir. Eso sería. Mi nombre es Elizabeth Mantilla y yo soy Juntos por la Artritis.